Luis Alfredo Garavito, considerado el mayor violador y asesino de niños en la historia de Colombia, estaba culminando su condena en la cárcel Atramacuba de Valledupar. El INPEC confirmó este jueves 12 de octubre su fallecimiento en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe. El cuerpo de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para llevar a cabo la necropsia correspondiente. En redes sociales se dio a conocer las posturas críticas tras la muerte de Garavito. Gracias a esto, los niños en Colombia no volverán a estar en riesgo por cuenta de este asqueroso ampón. Era muy probable que en los próximos meses, si no días, él iba a quedar en libertad después de pagar muy poco tiempo por semejante atrocidad. Era llamado como La Bestia. Su captura se produjo el 22 de abril de 1999 y condenado por los delitos de acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo. Durante la privatización de su libertad, Garavito colaboró con las autoridades y reveló detalles de sus crímenes, ubicación de los cuerpos e identificación de las escenas de sus víctimas. Su modus operandi era ofrecerles comida, dulces o dinero a los menores para ganarse su confianza y luego llevarlos a zonas inhabitadas para abusar de ellos y asesinarlos. De esta manera les estamos dando la bienvenida a la otra cara de la moneda de Cable Noticias. El llamado es que ojalá jamás en la historia de Colombia ni de ningún país de este mundo existieran personas como Garavito. Este tipo de personas que terminan afectando la vida no solamente de los niños para siempre, porque dejan huellas imborrables cuando cometen abusos, pero en este caso era peor porque era un asesino en serie que le robó la felicidad a muchas familias colombianas. Y pues finalmente, ¿cómo lograr que un país como Colombia no tenga más Garavitos en el camino, no tengamos que volver a ser testigos de una situación como estas? Pues ahí está el desafío que hay por delante como sociedad y también para los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, y ojalá pues tengan en cuenta precisamente una historia tan difícil, tan dolorosa como estas que ha vivido Colombia. Y ya con la muerte de este sujeto pues se entierra lo que hizo. No, porque eso nos queda para siempre. Vamos a saludar inmediatamente a nuestros invitados. Joana Jiménez es hija de Gilma Jiménez, defensora de los derechos de los niños y niñas. Le doy la bienvenida, Joana. Gracias por acompañarnos. Para mí es un placer que usted se encuentre aquí con nosotros. Ana María, gracias por la invitación. Un saludo muy especial al doctor Balbuena y por supuesto a todos los televidentes de la otra cara de la moneda. Muchas gracias. También saludo a Belisario Balbuena, psicólogo forense. Doctor Balbuena, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Anita, mil gracias por la invitación. Doctora Joana, qué bueno compartir acá con usted. Pues bien, Joana Jiménez ha sido una defensora ardua porque además heredó una labor muy bonita que adelantó durante muchos años su mamá Gilma Jiménez, que en paz descanse. Una mujer que entregó gran parte de su vida para defender los derechos de los niños y que justamente en las últimas horas fue de las primeras que reaccionó a la muerte de Garavito. Para usted, ¿qué implica precisamente que este hombre pues ya no esté en este mundo, pero pues que haya dejado a su paso tanto dolor? Ana María, usted lo decía al principio, es una historia que no se puede ir con él. Es una historia que nos debe llenar de vergüenza, que debemos conocer y entender que Garavitos hay cientos en todos los rincones de Colombia. Significa una buena noticia, y sí, claro que es una buena noticia para Colombia, porque por lo menos uno menos para que acechen a nuestros niños. Garavito iba a quedar en libertad. A Garavito no lo pudimos condenar a prisión perpetua y él ya estaba cumpliendo su condena y la cumplía este año, 2023, y iba a quedar en libertad. Y no lo dice Joana Jiménez, no lo decía Gilma Jiménez, lo dicen los expertos. Si Garavito hubiese quedado en libertad, salía a volver a cometer crímenes contra nuestros niños y eso hubiese sido realmente inadmisible en nuestro país. Gracias, Joana. Doctor Belisario Balbuena, seguramente un personaje como estos genera para ustedes, los que son estudiosos de estos comportamientos, pues casi que la persona
perfecta para evaluar, ¿no? Para poder encontrar cada una de esas características que tenía esa personalidad, la forma en la que este hombre pensaba, de la manera en la que ejecutaba los crímenes, y seguramente hay mucho que contar de ese análisis psicológico, psiquiátrico, de todo su cuadro, que para los televidentes es clave tener en cuenta después de esas investigaciones juiciosas que han tenido doctores como en el caso suyo. Anita, sí, como decía hace un momento la doctora Johanna, pues en realidad es vergonzoso que tengamos un personaje como este, que la gente solamente lo llama pedófilo, pero es que él trasciende precisamente el campo de la pedofilia y pasa a ser un asesino serial, y un asesino serial de los más crueles, sanguinarios que hemos tenido en la historia del país. Es el típico asesino serial que va de ciudad en ciudad cometiendo los crímenes. Tuvo la oportunidad de recorrer 14 ciudades precisamente captando niños, como usted muy bien lo explicaba en un comienzo, a través de la seducción, del engaño, porque precisamente los niños son población vulnerable, es fácil de engañar. Posteriormente se los llevaba a sitios despoblados y allí no los accedía inicialmente de forma carnal, los manoseaba, hacía una serie de rituales con ellos que tardaban más o menos entre 6 y 8 horas de tortura con los niños, que es algo que solamente se supo después. Aquí inicialmente se empezó a creer que él solamente se llevaba al niño, que lo violaba y posteriormente lo asesinaba, incluso de manera aberrante llegó a cercenar partes de los niños, unas cosas, unos rituales monstruosos que en la perfilación criminológica llamamos lo que era la firma de él, pero que adicionalmente era una situación monstruosa, aberrante con el tema de los niños y que está precisamente generando una alerta para que no vuelva a existir un personaje de estos en la historia de nuestro país, o si empieza a existir, que ya con la tecnología, la ciencia que tenemos, los aprendizajes que tenemos, podamos precisamente detectarlo a tiempo y judicializarlo como debe ser. Muchas gracias, doctor Balbuena. A esta conversación se va a unir también Esteban Cruz, él es antropólogo y escritor. Le doy la bienvenida a Esteban, gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. A ustedes muchas gracias, un saludo enorme a Belisario y a todos los que están allí. Esteban, usted ha hecho una investigación periodística muy juiciosa para poder hacer los libros que ha hecho en este país, y hay uno que me llama la atención y es que en Colombia definitivamente los monstruos sí existen. En esa investigación usted también ha tenido la oportunidad de documentar casos similares de asesinos en serie y seguramente conocedor también de la historia de Garavito en nuestro país. Usted da fe de que definitivamente los monstruos en Colombia sí existen. Para usted, Garavito, ¿qué clase de monstruo era, referente incluso o comparado con otros que usted ha alcanzado a investigar? Realmente lo que es muy triste es que en Colombia hay una gran cantidad de casos similares a los de Garavito. Cuando hablamos de una gran cantidad, hablamos de que tuvimos a uno de los peores asesinos en serie de la historia, conocido como Pedro Alonso López, conocido también como el monstruo de los Andes, que todavía no se sabe muy bien cómo fue su final. Tuvimos otro que se llamaba Daniel Camargo Barbosa, que también le llamaban el sádico del Charquito, que terminó capturado no en Colombia, y esto es muy importante, no en Colombia, sino en Ecuador. Tuvimos otros casos más recientes, se conoce muy bien el profesor Belisario que está allí, como el de el monstruo de la soga y otros más. Y eso no debería suceder. No deberíamos tener una cantidad tan alta de asesinos en serie. Garavito es un caso horrendo, muy mediático, pero es uno de por lo menos un puñado o una decena de casos similares, algunos que ni siquiera son muy conocidos ni por los investigadores ni por los medios. Entonces yo sí creo que el país debería poner un poco más atención en esto y evitar que existan personajes como Garavito, ¿no? Muchas gracias. Johanna, nuevamente con usted. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer a alguno de esos padres que perdieron a sus hijos en manos de Garavito? No, yo no conozco a ningún familiar de Garavito. Hablé un par de veces con una de las víctimas sobrevivientes de Garavito, telefónicamente, y realmente es absolutamente doloroso cómo un ser puede dañarle la vida a una persona y no pasa nada, porque esta víctima siente que
Colombia no le ofreció esa justicia, ese derecho a obtener una justicia, una verdadera justicia. Y lo digo porque esta víctima ya no se encuentra en el país, le tocó irse del país porque no aguantó más, porque tras de todo recibía amenazas, porque tras de todo no tenía condiciones económicas para continuar y le fallamos a esta víctima. En esta oportunidad, con la muerte de Garavito, es una oportunidad para que todos los colombianos, la institucionalidad, el Estado, le pida perdón a las víctimas de Garavito, porque les fallamos, fuimos incapaces, primero de proteger a nuestros niños y segundo fuimos incapaces de lograr la verdad, la justicia y también la reparación, que ojalá exista algún tipo de reparación en el mañana para estas víctimas. Alguna vez hablamos con el doctor Balbuena y era que este tipo de personajes no cambian, no tienen posibilidad de resocialización, de rehabilitación, de una intervención psicológica de ningún tipo porque su mente está atrofiada. ¿Cómo analiza usted precisamente esto y el hecho de que, digamos, en Colombia no haya posibilidades de una cadena perpetua, pues permite la posibilidad de que un sujeto como estos vuelva a salir a cometer crímenes nuevamente, porque la cárcel no los cambia? ¿Y cómo veía usted precisamente esa posibilidad de que Garavito saliera y el temor de que él pudiera nuevamente ejecutar crímenes como los que ejecutó años atrás? Mire, Ana María, eso que usted menciona es bien importante, bien interesante. Tuve la oportunidad precisamente de asesorar al último equipo de producción que tuvo contacto con Garavito. Hacía parte del equipo y en algún momento le dijeron que si permitía que Belisario Balbuena le hiciera unas preguntas. Él ya sabía de mí y dijo que no, que porque él no hablaba con científicos. Y es cierto, porque a él ningún psicólogo, ningún psiquiatra en el país logró hacerle un trabajo directo de valoración o de evaluación. El único fue un psiquiatra de medicina legal hacia el año 99, recién fue capturado para dar cuenta de que él no estaba loco y de que él no tenía alucinaciones como alegaba en su momento, de unas voces que le decían o le ordenaban asesinar niños. De resto, él jamás permitió una valoración o una evaluación ni psicológica ni psiquiátrica. Entonces, todo lo teníamos que conseguir a través de colaterales que tuvieran una relación directa con él. Gente del IMPEC, algunos periodistas que pudieron tener un acceso directo a él. Y el modus operandi en su personalidad se mantenía. Era un sujeto todavía mentalmente muy hábil, aunque físicamente estaba bastante deteriorado por el tema de la leucemia, es cierto, pero mentalmente astuto. Él leía la intención de la pregunta y por eso mismo la distraía. Cuando se le preguntaba qué iba a hacer después de que recuperara la libertad, todo eran invenciones absurdas de decir que iba a reparar con los niños, creando fundaciones, que él ya era un hombre nuevo. De hecho, el equipo de producción hizo que se tomaran de la mano y leyeran versículos de la Biblia. Su tema manipulador aún seguía, aún persistía. Él jamás se refirió a los niños como víctimas, él los llamaba esos menores. Y él jamás aceptó que cometió homicidios ni se concibió como un asesino serial. Él decía que esos niños eran unos muertos y que había cometido unos delitos. Era el término que él utilizaba. Una mente bastante perversa, una mente que efectivamente no estaba primero sujeta al arrepentimiento, y si uno no está sujeto al arrepentimiento, pues mucho menos va a estar sujeto al cambio. Eso era absolutamente engañoso. Él ya había cumplido, como decía hace un momento la doctora Giovanna, su término en prisión, estaba muy próximo a salir, ya lo había cumplido, él podía salir en cualquier momento. Incluso cuando el equipo de producción estaba allá, él ya tenía el tiempo. No había salido porque no tenía arraigo todavía, no sabía a dónde ir, ¿sí? No había un sitio, porque digamos que nadie lo quería recibir. La mujer con la que él vivió un tiempo falleció, el hijastro también falleció en unas extrañas circunstancias, fue asesinado. Solamente tenía un sobrino que estaba como manejando muchas cosas de él, pero no tenía el arraigo, y además porque se sentía protegido allá. Era tan manipulador que tenía ya una serie de privilegios en el sitio donde estaba recluido.
Gracias, doctor Belisario. Adelante. Sí, es que Ana María tocó el tema y pronunció la prisión perpetua. Y si bien es cierto, digamos, no es un momento para volver a proponer la iniciativa y decir que vamos a salir a la calle a recoger firmas y todo lo que ya hemos venido trabajando alrededor, sí es un momento pertinente para recordar esa lucha por lograr la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, entre otras, para decirle a todos esos opositores de la iniciativa que escuchen a doctores como el doctor Balbuena. Es que esto no es un tema de una señora que le gustan los niños y que sencillamente quiere venganza, porque si yo quisiera venganza, realmente si yo quisiera venganza, lo que yo propondría es que le hiciéramos por lo menos la mitad a estos zampones de lo que le hacen a los niños. Y en ningún momento que los tengan como quieran, bien, y engórdelos en la cárcel y todo. La intención es alejarlos de los niños, porque claramente van a seguir cometiendo atrocidades contra nuestros niños. Y es vergonzoso que nosotros no seamos capaces de protegerlos y de impedir que eso pase sabiendo que puede volver a pasar. Así que la lucha de la prisión perpetua se volverá a dar pronto, ojalá, bueno, no tan pronto, pero ojalá más pronto que tarde para volver a dar esa lucha, por volverla a tener, porque la logramos, pero desafortunadamente la Corte Constitucional la tumbó. Sí, es difícil, ¿no? Y hay una carrera, además, desde el punto de vista de los abogados y desde la ley, la justicia y la Constitución, que coarta la posibilidad de que eso suceda en Colombia. Sin embargo, pues estamos viendo precisamente cuáles son los peligros inminentes de que una persona como estas salga y vuelva a cometer delitos como los que cometió Garavito. Me voy nuevamente con Esteban. Esteban, ¿conoce quizá usted alguno de los pormenores, detalles, anécdotas o algo que pudiera aportarnos también a toda esta charla, que de pronto hay mucha gente que desconoce dentro de ese actuar delictivo de Garavito, quizás situaciones, temas de los rituales que a veces él practicaba en medio de sus crímenes? Porque hay que recordar que un asesino serial casi que tiene precisamente unos simbolismos raros, una manera de actuar, una especie como de todo ejecutarlo de una manera, tal vez precisamente por esos problemas mentales que ellos manejan, en las que empiezan a tener lo que en algún momento nos explicó el doctor Belisario Balbuena, y son esos, sí, llamados rituales para cometer el crimen. Yo creo que el doctor Belisario explicó muy bien de qué se trata, pero sí hay unos elementos increíbles en el sentido de que permiten ver el actuar de este criminal como algo realmente exacerbado. O sea, es que el sadismo, las actuaciones violentas de Garavito sobre sus víctimas son realmente llenas de sevicia. O sea, uno queda completamente impactado. Yo duré unos 5 o 6 años investigándolo, leyendo los documentos judiciales, observando las fotos, y un momento en que yo dije, no puedo más. O sea, es que esto era realmente terrible. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, Garavito atacó varias veces y él se disfrazaba de sacerdote, de monje. Y en ese momento un periódico muy popular, y están los recortes, yo los coleccioné para tratar de investigar cómo era esa percepción de Garavito en la sociedad, no creían que existiera alguien que fuera capaz de tanto daño, y hablaban de un monje asesino o de un cura asesino. Después Garavito aceptó que él era el culpable de esas víctimas, y él narró cómo de alguna manera se hacía pasar por sacerdote. Garavito era un personaje que se subía a los buses intermunicipales entre Pereira y Manizales y vendía en el camino estampas, libros, y también ambientadores con el rostro de la Madre Teresa de Calcuta y con el rostro de Juan Pablo II después de que hacía esos crímenes, ¿no? Después de que pasaban varios días después de los crímenes, porque él viajaba, era itinerante, y era una de las prácticas que conoce muy bien el profesor Balbuena. Y en esos viajes, por ejemplo, Garavito lo que hacía era también colocarse barbas postizas, cambiarse la ropa. Era una persona muy hábil para engañar, ¿no? Y como dice él, hasta el día de hoy personajes como él no se han podido resocializar. El problema es que nuestra legislación, como dice también la doctora, no está preparada para eso. Y un próximo Garavito seguramente tendrá una condena muy parecida a la que tiene, porque las leyes no han cambiado y no se han adaptado a este tipo de criminales.
Pues ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y es un poco también entender cómo en cualquier momento aparece un Garavito más dentro de la sociedad, porque vean la forma en la que actuaba este sujeto y termina infiltrándose, maquillándose, diría uno que de alguna manera disfrazándose de algunos personajes, papeles que la gente termina teniendo confianza, ¿no? Digamos que es un poco también como cuando hablábamos hace muchos años con Joana, que tuve la oportunidad de hacer un trabajo con el tema de la pederastia en la iglesia, y es justamente ese papel, ¿no? De la persona que no ejecutaría jamás un crimen como estos y cuyos padres pues terminan creyendo que esta persona o que no atentaría contra sus hijos, entonces depositan una confianza en ellos. Es decir, hay monstruos en cualquier parte y hay que tener los ojos muy abiertos para identificarlos. Y me gustaría mucho precisamente como un mensaje al respecto de eso. Sí, Ana María, pero ojo, porque el tema no es dejar el mensaje que Garavito se disfrazaba, y se disfrazaba de sacerdote y de, bueno, vendedor y todo eso que hacía alrededor de lograr acercarse a los niños. Porque realmente también existen sacerdotes violadores de niños, y existen papás, y existen abuelos, y existen los violadores y asesinos de niños. No tienen caras de monstruos y están más cerca de los niños que lo que podemos imaginar, y ese es el mensaje. Garavitos hay por todos los rincones de Colombia, están dentro de las casas de los niños y están disfrazados hasta de profesores, policías, militares, estos delincuentes de las FARC, de los grupos alzados al margen de la ley, de muchas maneras se disfrazan, y realmente el mensaje es entender que, si bien es cierto, nos alivia que Garavito esté muerto, se murió solo uno. Y hay cientos y miles de Garavitos, Rafaeles Uribes Nogueras, monstruos de los Andes, monstruos de Mariquita, por todos los rincones de Colombia, y no podemos seguir descuidando a los niños. Los mensajes a los adultos, los protectores de los niños. Los niños no van solos no se van solos para el colegio, los niños no tienen por qué ir solos a las tiendas, a los niños no hay que dejarlos a cuidado del hombre de turno, de la pareja de turno que consiguen las mamás, porque sencillamente ahí es donde terminamos en una tragedia que es la historia que nos ha acompañado durante décadas, y es esta lucha por enfrentar a estos ampones violadores, asesinos, secuestradores, maltratadores, todo tipo de violencia contra nuestros niños, y que tenemos que entender que los niños es un asunto de todos y nos tenemos que unir alrededor de eso, más allá del tema de las iniciativas. O sea, si estamos de acuerdo o no, que si nos gusta la prisión perpetua o no, no importa si no nos gusta, que si nos gusta la castración química o no, a mí no me gustaba la castración química porque, entre otras, yo decía, bueno, sí, pero es que violan con otras cosas, y que lo diga el doctor. Entonces, pues eso tampoco es, digamos, una solución un poco más estricta para lograr que no cometan sus delitos. Entonces no me gustaba, pero nunca me iba a oponer, por Dios. Y bienvenido todo. Yo decía prisión perpetua y de ñapa la castración química. Eso es lo que tienen que hacer. Entre otras porque, Ana María, o hacemos respetar el que de lejos es el artículo más importante de la Constitución Política de Colombia, que es absolutamente claro, que es el 44, y dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, o estamos llamados a desaparecer como país. Somos un fracaso como país y ni siquiera somos capaces de cumplir la Constitución Política de Colombia. Gracias, Joana. Antes de irme nuevamente con el doctor Belisario, me gustaría que viéramos el siguiente informe que preparó Andrea Olaya. Ella recapitula la línea de tiempo de los crímenes ejecutados, o de la manera en la que durante varios años empiezan a ejecutarse los crímenes hasta que finalmente es capturado. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Este hombre ha sido el mayor violador e infanticida en serie en la historia de Colombia. A la edad de 15 años, Garavito comenzó su accionar criminal de abusos sexuales contra niños en Colombia. Sus víctimas eran menores entre 8 y 16 años de edad, en su mayoría provenientes de familias vulnerables. Enero 1972. Su primer delito sexual lo realizó a los 15 años de edad, cuando acorraló a un infante con el objeto de abusar sexualmente de él. Sin embargo, los gritos del niño alertaron a la comunidad y fue capturado por las autoridades. Garavito fue dejado en libertad, pero su padre lo reprendió y decidió sacarlo de su casa por haber realizado estos actos.
Desde ese momento, la bestia, como era conocido, comenzó a deambular por Colombia. A su corta edad había sido diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial, una enfermedad mental. Colombia, 1992. A los 35 años de edad, Luis Alfredo Garavito inició una serie de violaciones en 13 departamentos del país como Valle del Cauca, Boyacá, Quindío, Caldas, Risaralda, Caquetá, Tolima y algunos casos en Ecuador y Venezuela. Este hombre usaba diferentes roles como sacerdote, profesor, caficultor, entre otros, para acercarse a los menores, ganarse su confianza y posteriormente llevarlos a zonas boscosas y abusar sexualmente de ellos. Tras el abuso, los asesinaba con arma blanca, causándoles varias heridas profundas y en algunos casos los degollaba. Colombia, 1994. Las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de los menores víctimas de Garavito y desde ahí empezaron la ardua búsqueda del asesino en serie. Sus crímenes fueron cometidos entre 1994 y 1999, donde recorrió más de 70 municipios. Abril 1999. El 22 de abril de 1999 fue capturado por un cabo primero y 2 agentes de la policía en zona rural de Villavicencio, en el departamento del Meta. Esto tras la alerta de un habitante de calle, quien encontró a un niño desnudo, atado de pies y manos, siendo abusado por este hombre. Desde ese año iniciaron las investigaciones por el asesinato de 140 niños en 11 departamentos del país. Colombia, 1998. El 17 de septiembre de 1998 fue creado un grupo interinstitucional conformado por integrantes del CTI, DAS, DIJÍN, SIJÍN y el apoyo de medicina legal, los cuales en 6 meses en un lote ubicado en Villavicencio hallaron 13 esqueletos de niños entre los 7 y 16 años de edad. En todo el país se hicieron allanamientos y se recaudaron más pruebas y el 20 de julio de ese año, Criminalística del CTI logró la identificación plena de Luis Alfredo Garavito Cubillos, vinculado a más de 140 asesinatos y violaciones. En agosto de 1999, Garavito en varias audiencias confesó ser el autor de la muerte y violación de 140 niños en todo el país. Fue condenado a 40 años de prisión y enviado a la cárcel de máxima seguridad en Valledupar. Allí cumplió 24 años de condena y finalmente, ese 12 de octubre de 2023, a los 66 años, falleció en un hospital de esa ciudad debido a una leucemia que le diagnosticaron. El mayor violador de niños en la historia de Colombia dejó un dolor imborrable en más de 200 familias. Muy bien, pues ahí estamos viendo la línea de tiempo de los crímenes cometidos por Luis Alfredo Garavito. Y doctor Belisario, le pregunto tal vez porque hay algo también dentro de lo que estábamos viendo en dicho informe y tiene que ver con la manera en la que él enterraba los cuerpos o se desaparecía para burlar a la justicia. Casi siempre pasa que este tipo de asesinos seriales tienen incluso también unas formas metódicas de deshacerse de los cuerpos sin dejar rastro, porque parece ser que hubo también muchas demoras para poder establecer que este señor era el autor y poder encontrar todos los cuerpos para efectivamente ya poder hacer la captura. Y la captura no se da por una investigación y que le estaban siguiendo los pasos, sino porque un habitante de la calle lo termina denunciando, porque lo ve en flagrancia, cometiendo el delito. Bueno, Anita, aquí hay varios aspectos a analizar en esa línea de tiempo. Primero, estamos hablando de un asesino serial nómada que precisamente va de sitio en sitio cometiendo crímenes y que además es camaleónico, por lo que muy bien describió el profesor Esteban Cruz. Eso constituye los asesinos seriales más difíciles de identificar y de capturar, precisamente porque no tienen una zona geográfica pequeña o determinada. Recordemos que por lo menos en 14 ciudades, 70 municipios, estuvo cometiendo crímenes Garavito. Dejaba bastante evidencia, sí, pese a que en la mayoría de los casos enterraba los cuerpos, en otros no los enterró, sí dejó mucha evidencia. Parte de esa evidencia era el licor que acostumbraba tomar al momento de cometer los crímenes, las botellas que dejaba ahí, algunos niños los dejaba expuestos, unos decapitados, cercenados en sus partes íntimas. Dentro de esa firma
utilizaba mucho el piquerismo, es decir, generarles unas heridas antes de la muerte para hacerlos sufrir. Por eso yo hablo de la tortura a la que sometía a los niños, que era terriblemente monstruoso. Y fíjense que en esa línea de tiempo, solamente un año antes es cuando se crea un grupo interdisciplinario donde empiezan a hablar por primera vez de un presunto asesino serial, que fue incluso con la asesoría de gobiernos extranjeros, que ya sabían y tenían bastante recorrido en el tema de la perfilación criminológica o perfilación criminal, como comúnmente se le ha dicho. Y se conforma interdisciplinariamente. Para esa época incluso estaba yo como funcionario del DAS, CTI, Dijín, Ejército, para hacer la búsqueda y la identificación de por lo menos qué características podía tener esta persona, sin aún darle un nombre. Se tuvo después una descripción física por algunos sobrevivientes y se capturó gracias al último sobreviviente en la ciudad de Villavicencio, que fue el muchacho, porque era adolescente, que logró escapar gracias a la intervención del habitante de calle que le ayudó para que precisamente Garavito no terminara de cometer el crimen. Y si no hubiera sido por eso, la escalada criminal de Garavito habría seguido, porque el país estaba distraído en otros temas, en otros focos de la época: narcotráfico, bandas criminales, escándalos que precisamente tenían que lo que menos importaba en ese momento eran unos niños de bajos recursos desaparecidos. Increíble. Esteban, precisamente sobre esas investigaciones que usted ha adelantado, donde ha documentado esos asesinos seriales en Colombia, ¿ve usted claramente esa negligencia en algún momento por parte de las autoridades para intervenir a tiempo, para detenerlos, para no permitir que fueran por lo menos tantas las víctimas, haberles puesto un tate quieto, como decimos acá en Colombia, y no haber permitido durante tantos años que operaran a sus anchas? Efectivamente, si bien nosotros tenemos, con los escasos recursos que tiene el país, personas muy bien formadas en la policía en este momento, en su momento en el DAS, en el CTI de la Fiscalía, realmente hay algo que está en todas las historias de estos asesinos en series como Garavito, y es repulsivo, horrendo, y hace parte de lo que somos los colombianos, de la parte más oscura, y es la desigualdad. Porque aquí no solo hay desigualdad social, aquí también hay una desigualdad ante la norma, ante la ley. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos un dicho que es: la justicia es solo para los de Ruana o para los de a pie. ¿Y qué hubiera pasado si uno solo de esos 200 niños o más que asesinó Garavito hubiera sido hijo de un senador, o hubiera sido hijo de un concejal, o de una persona lo atrapan enseguida, Si un asesino en serie hoy ataca 30 niños pobres, seguramente la investigación será diferente a si mata al hijo de Petro, o al hijo de Uribe, o al nieto de Petro, o al nieto de Uribe, porque en 10 horas lo cogen. Es una desigualdad judicial terrible, y yo creo que Garavito lo sabía, y Garavito sabía que actuaba frente a estos niños porque con mucha facilidad, porque eran niños pobres. Él lo sabía. Gracias, Esteban. Y ahí le pregunto entonces a Joana, ¿es tan evidente incluso, perdón, hoy en día tener una justicia selectiva por estrato socioeconómico? Sigue pasando, por muchos motivos, no solamente por el socioeconómico, sino por muchas circunstancias. Pero yo quiero resaltar las palabras de Esteban y del doctor Balbuena, porque entre otras voy a ir un poco más atrás y voy a decirles de manera ejemplo, un ejercicio es: si en este momento se perdieran 200 celulares en Transmilenio, adivinen qué pasaría. Media hora nos enteraríamos y en todos los medios dirían: Dios mío, se robaron masivamente celulares, y empezamos a hablar todos del tema y demás. En este país se perdieron más de 200 niños, 200 niños, por Dios. Y ni nos dimos cuenta, no nos hicieron falta. Y no le hicieron falta
a los vecinos, y no le hicieron falta al colegio si alguno estudiaba, imposible que entre 200 en esa época no estudiaban, no le hicieron falta al colegio de turno, es decir, al sector educativo, no le hicieron falta a los hospitales, a las clínicas, al sector salud, imposible que algún niño de esos no tuviera un proceso de salud para que prendan una alarma, oiga, ¿y este niño por qué no volvió? No le hicieron falta a nadie de la sociedad. Nos enteramos, y esa es la peor vergüenza, nos enteramos gracias a que el asqueroso ampón Luis Alfredo Garavito habló. Si no, no nos hubiéramos enterado nunca. Él fue el que nos contó. Y hoy, Ana María, también. Y yo creo que esta es la oportunidad para hacerle ese homenaje a todas esas familias de las víctimas y a las víctimas sobrevivientes de Garavito, porque el gran dolor que se llevan cientos de estas víctimas es que ellos no deben de estar tranquilos, muchos de ellos no deben de estar celebrando como la mayoría de colombianos la muerte de Garavito, porque se murió Garavito y junto con la muerte de Garavito se fue la oportunidad de saber dónde estaban ubicados muchos de los cuerpos que este ampón enterró, porque él colaboró con la justicia y sabía hasta dónde hacerlo para rebajar condena. Y por eso entregó algunos, tengo entendido que un poco más de 50 en información de los lugares para que fueran, y ahí es donde le rebajaron la condena de 40 a 24, le quitaron 16 y por eso este año 2023 iba a quedar en libertad, y por eso estoy segura que gracias a Dios, esto fue obra de Dios, se lo llevó. Hierba mala nunca muere, pero Dios sabía que le iban a abrir la puerta, entonces tenía que llevárselo para el otro lado y no para arriba, se fue para abajo directo. Para prevenir ese tipo de cosas, usted que se mueve tan bien, doctor Balbuena, también en la justicia, que ha estado en audiencias, ¿ha cambiado en algo la justicia en Colombia? ¿Realmente sí ha habido avances para que esta historia no se repita? ¿Para que incluso alguien que empiece a entregar ubicación de dónde enterró los cuerpos no termine teniendo rebajas de penas y demás? En el tema de asesinos seriales, no, Ana María. A menos que estemos con algunos delitos autónomos que no permiten rebajas, como el feminicidio, ¿sí? Pero pues aquí sigue habiendo algunos beneficios por colaboración con la justicia. Es parte del sistema y hay que aceptarlo de esa manera, ¿sí? Era como lo que decían mucha gente del común, no, es que Garavito debe quedarse allá de por vida. No, porque él también tenía unos derechos y cumplía una condena y debía salir. Y él estaba básicamente planeando su salida. Entonces, no hay en ese sentido unos cambios sustanciales. Con el tema del delito sexual, sí hay, en lo que yo he vivenciado, unas penas que son fuertes, que se cumplen, ¿sí?, para agresores sexuales. No como quisiera uno, por ejemplo, para un sujeto como Garavito, un asesino serial de niños que no va a tener cambio, que no va a tener redención y que la única manera seguramente de mantenerlo alejado de hacer daño a la sociedad es una cadena perpetua. Pero con relación a otros agresores sexuales en calidad de actos sexuales abusivos, de acceso carnal abusivo, pues las penas se cumplen, son penas que así ellos confiesen el crimen que han cometido no tienen ninguna rebaja. Y las mínimas parten sin lugar a dudas de 9 años, 12 años y de ahí para arriba puede alguien por delitos sexuales estar condenado a 30, 35 años por cometer 1 o 2 delitos, ni siquiera es por hablar de un tema de tipo serial. Entonces, en ese sentido, sí, nos falta un poco más el tema de la investigación, de cualificarla para precisamente dar con los responsables y poder judicializarlos y tener la evidencia. Mucha de esa evidencia cuando son actos sexuales es simplemente testimonial, es de los niños. Hay que creerles, estoy de acuerdo con eso. Pese a que hay algunos niños que son interferidos para mentir, en algunos casos son excepcionales, pero en una gran mayoría de casos esto verdaderamente ocurre. Y hoy día los niños hablan, ya no es como antes. Hoy día los niños pueden decir si su papá biológico, su papá de crianza, su abuelo, está haciendo algo en contra de su desarrollo sexual, en contra de su integridad. Y hay que creerles y hay que tomar las acciones a tiempo precisamente para lograr justicia.
Gracias, doctor Balbuena. Esteban, usted mencionaba al inicio de esta entrevista a otros monstruos, a otros de esos asesinos seriales. ¿Qué es de la vida de ellos? Ya sabemos en qué paró la de Garavito, pero ¿qué se sabe de algunos de esos que usted menciona en su investigación? Muchos de ellos ya están muertos porque son casos de los años 80, 90, y tristemente de uno de los peores asesinos en la historia de la humanidad. Cuando uno coge un libro de criminología en Estados Unidos, en Stanford, o el profesor Belisario lo sabe muy bien, aparecen siempre entre los peores casos de la historia, por ejemplo, a Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, y realmente en este momento no sabemos dónde está. O sea, quedó libre en los años 90, o es un anciano y está por allí, o ya falleció, pero no tenemos la certeza, ¿no? Lo otro que les quería decir es que en el país seguimos teniendo casos terribles, y la sociedad como que no está preparada. Colombia no está preparada, vivimos en un mar de escándalos, de violencia, de tensiones, y los asesinos en serie aquí son los más prolíficos del mundo, o sea, casi los más prolíficos del mundo, mientras en Estados Unidos cuando ven más de 10 víctimas les parece algo aberrante. Garavito acabó con la vida de más de 200 niños. Y el monstruo de los Andes se cree también por ese lado, y el sádico del Charquito, y muchos otros más. Y en los últimos años hemos tenido casos terribles que la sociedad no le pone mucha atención. Por ejemplo, un señor, Efraín Sarmiento Cuero, que acabó con la vida de 2 mujeres, lo atraparon, está en cómbita, y por internet se volvió amigo de otra mujer, la hizo llevar a la cárcel para que lo visitara, y ahí la mató. O sea, tenemos asesinos en serie que siguen actuando desde las cárceles. Son casos realmente repulsivos. Increíble. Anita, perdóneme la interrupción, y es algo que inclusive lo documentó precisamente el profesor Esteban Cruz en su libro de Los monstruos de Colombia sí existen, y es otro asesino serial de niños vivo que está en la cárcel de la Tramacúa, que es Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales. De hecho, es uno de los casos que tenemos de imitador o de copycat. Él quiso parecerse a Garavito en la manera como asesinaba a niños en la zona del Valle del Cauca específicamente, y compartió, no celda porque Garavito tenía una celda para sí mismo, pero sí el mismo patio con Garavito, y aún se encuentra en la cárcel de la Tramacúa purgando condena. Increíble. Y Joana, a veces uno dice, bueno, ¿qué se necesita para cumplir el requisito de monstruo? Porque es que para mí un monstruo es cualquiera que haya tocado siquiera un solo niño. Tal cual. Para mí ya es una bestia completa, y es un monstruo y está permanentemente en riesgo o poniendo en riesgo a cualquier otro niño. Y en eso también es importante que como sociedad empecemos a darnos cuenta que monstruos incluso nos visitan cada rato de manera esporádica como turistas, y llegan a Cartagena y llegan a Medellín, y está todo este tema también del tráfico asqueroso de niños desde el punto de vista sexual. Y allí se nos olvida que permanentemente llegó el gringo y entonces lo atendemos muy bien, y resulta que es un monstruo también. Es que ese es un punto muy importante, porque por eso nosotros insistimos desde el legado de mi mamá, Gilma Jiménez, no concentrarnos solamente en este tipo de ampones como es Garavito, el monstruo de los Andes, seriales, que sistemáticamente y en la cantidad de niños a quienes le hicieran daño, pues por supuesto que uno lo escucha y da escalofrío, y ahí mismo provoca indignación y demás. Porque ahí es donde insisto, Garavitos hay por todos los rincones de Colombia, y están disfrazados de 1000 maneras, porque es que Garavitos son los que violan a los niños. Los que abusan, los tocan, esos son monstruos violadores de niños. No solamente los que hacen todas las atrocidades y posteriormente los asesinan, no. Garavitos son esos padrastros que no les gusta el niño de turno y entonces los masacran todos los días a golpes en las casas. Garavitos son estos que llegan a Cartagena nada más y nada menos a pasarla delicioso, pero a lo que llegan es a comprar niños, mal dicho, para violarlos y para hacerle cualquier cantidad de atrocidades, y somos un país que lo ha permitido, Ana María. Somos un país, hay que notar, más que no haya tiempo o que nos ocupemos de otros temas y no hay tiempo para los niños, somos un país que sigue siendo muy indolente e indiferente frente a esto. Y eso, la indolencia y la indiferencia, es el escudo más grande que tienen los zampones que ejercen la violencia contra nuestros
nuestros niños, y esa es la dificultad más grande que tenemos para enfrentarlos, y por eso el llamado es unámonos todos, y estemos de acuerdo o no, unámonos en función de defender a los niños. Fíjese, si me lo permite, esto es muy importante dejar como mensaje, es que Garavito iba a quedar libre, por Dios. Garavito iba a quedar libre este año, 2023. Lo dijo el doctor Balbuena, ya había cumplido la condena, no eran las 3/5 partes, y entonces como se portó bien, venga y le miramos y a ver si sí vaya a ver con libertad condicional. No. Iban a abrirle la puerta y le iban a decir, usted ya no debe nada, usted ya quedó limpio, salga a ser un ser de la sociedad. Yo tenía esa preocupación desde enero. Busqué, como yo soy una ciudadana del común, entonces oficio derechos de petición a las entidades y me contestan cualquier cosa y se lavan las manos y no me contestan. Entonces buscando gente, políticos, gente poderosa, por favor, ayúdenme, oficie para saber la situación jurídica exacta y actual de Garavito para anunciarle a este país cuándo va a salir, porque era que proteger a los niños, teníamos que decir, Garavito quedó libre y ojo con sus niños, ojo papá, ojo mamá, no dejen solos a sus niños porque en cualquier momento se le acerca. Gracias a eso, hace 20 días conocí al concejal Libardo Asprilla, quien no lo podía creer, él me decía, ¿es en serio, Johanna, puede quedar en libertad? Y yo, sí, es en serio, va a quedar en libertad, no lo condenamos a prisión perpetua, obviamente va a quedar en libertad. Y gracias a este concejal Libardo Asprilla ofició a las autoridades, pero adivinen que la fiscalía se lavó un poquito las manos y alargó la respuesta, como si no tuvieran la respuesta de Garavito, y contestaron que le daban paso al derecho de petición a otra área. Entonces estábamos a puertas de que nos dieran la información para poderles decir a los medios, oigan, va a quedar en libertad. Para mí las cuentas eran en noviembre, pero pues el sentido común y una sumita rápida, 1999 a 2023, 24 años, 40 años de prisión, les contaron 16, eran 24 años que ya había cumplido. El 22 de abril de 2023 había cumplido los 24 años de prisión. Eso era una realidad. Increíble. Doctor Balbuena, después de usted haber estudiado tanto, documentado, se prepara permanentemente para este tipo de casos, uno preguntaría, ¿estas personas nacen siendo monstruos? O sea, su cerebro nace distinto y ya empiezan a ejecutar durante el transcurso de su vida crímenes. Se lo pregunto porque en la historia entonces veíamos que su papá le dio una reprimenda y que luego él entonces se va como de la casa y entonces resulta que sigue ejecutando otros crímenes. O también depende de la formación que tenga en el hogar. O hay casos de todo tipo. Ana María, el monstruo se forma, el monstruo no nace. Sí, afortunadamente no hay un gen como tal de la psicopatía, mucho menos del asesino serial, ni del pedófilo, afortunadamente. Hay unas predisposiciones, sí, hay unas situaciones congénitas que pueden ser desfavorables también, pero es básicamente el ambiente el que forma. En este caso, pues, estamos hablando de un individuo que nace en una familia disfuncional, porque había ahí unos antecedentes de maltrato, de negligencia en su cuidado, de situaciones sexuales que él conoce a temprana edad, que incluso después él dice que porque él fue violado o abusado, no por su familia, al parecer fue por un vecino, eso nunca se constató, solamente es lo que él menciona. Él se convirtió en lo que se convirtió, pero eso no es cierto. Si eso fuera así, pues imagínese la cantidad de criminales sexuales que habría por haber sido víctimas de delito sexual. Eso es inconcebible. Sin embargo, sí es un factor que está ahí metido en una edad temprana, haber salido a la calle porque fue sacado de su hogar, haber conocido temas de calle, de desprotección en ese sentido, también empezaron a generar el monstruo en el que se convirtió. Él no empezó siendo asesino serial, él empezó siendo agresor sexual de niños. Eso es cierto. Muchos niños también. Una cantidad impresionante de niños. No estamos hablando de 10 ni 20, estamos hablando posiblemente de un centenar de niños que él antes abusó sexualmente, antes de cruzar la línea del homicidio y a todos los rituales sádicos, macabros, como muy bien el profesor Cruz lo mencionaba hace un momento. Entonces se fue formando ese monstruo. Y también quiero dejar claridad, Ana María, en que no son enfermos mentales. Esos son sujetos perversos, malos, se forman en la maldad.
Ellos no padecen ni una esquizofrenia, ni son trastornos del afecto, ni de las emociones, porque de hecho la gente que tiene trastorno mental sufre. El trastorno mental no es algo cómodo de tener y no es predisponente a la criminalidad. Estos son sujetos perversos, de maldad, de absoluta maldad contra los más vulnerables. En este caso, los niños, niñas y adolescentes nuestros. Le pregunto otra cosa, doctor Balbuena, aprovechando por supuesto su visita, y es, a veces a uno no le cabe en la cabeza porque le genera repugnancia absoluta que un adulto pueda tener deseos sexuales sobre un menor de edad, es decir, que le despierte sus instintos sexuales, porque una mente saludable jamás pensaría precisamente eso. Digamos que un hombre sano no tendría una erección mirando a una niña o un bebé o un niño chiquito, o sea, no le cabe a uno en la cabeza que alguien pueda llegar a ejecutar una cosa como estas porque es aberrante, porque lo que les digo, o sea, es inconcebible que esto suceda, y menos que incluso ejecute entonces ya la penetración y demás, porque es que a veces nos cuesta incluso hablar las cosas como son, imaginarlo las cosas como son, para ver si generamos la conciencia que por fin se necesita. Y es decir, es que esto ocurre, así pasa con un bebé de cuna incluso. Sí. Ha habido casos documentados en nuestro país también. ¿Qué hace que alguien termine desviándose de esta manera? Ana María, son varios elementos y qué interesante que usted coloca el dedo en la llaga, ¿sí? En alguna ocasión, incluso en un estrado, tenía una discusión con un representante de la Fiscalía que me decía, señor perito, pero es que cualquiera puede ser un pedófilo, un agresor sexual. Y yo le decía, no, doctor, excúseme, no, hay una diferencia entre quienes no somos agresores sexuales o quienes no somos pedófilos y quienes sí lo son. Y uno de los elementos que la experiencia y la ciencia me han enseñado son básicamente las distorsiones cognitivas, es decir, estos sujetos conciben a los niños, niñas y adolescentes de una manera muy diferente a como nosotros las concebimos, ¿sí? A uno por la cabeza jamás se le pasaría manosear libidinosamente, mucho menos acceder a una niña, por ejemplo. Pero ellos creen que si la manosean, por ejemplo, no les va a generar daño psicológico, que eso no va a ser grave. Creen que porque son familiares cercanos están en la obligación de enseñarles sobre sexualidad. Hay de por medio también una situación de poder y de control que necesita el pedófilo y el agresor, no solamente de la satisfacción sexual, porque si recordamos, y precisamente la doctora Giovanna lo puede verificar, la gran mayoría de delitos sexuales están en calidad de actos sexuales abusivos, es decir, de tocamientos, de exposición a pornografía, de mostrar las partes íntimas. Son formas de controlar a los niños y niñas, de tener un dominio sobre ellos para que no revelen, para que no cuenten, para que se vuelva un secreto, o utilizar la amenaza para que no lo hagan, o la seducción, que es otro de los modus operandi, para que no lo hagan, y tener ese manejo sobre el menor, esa necesidad de manejarlo, de manipularlo, y junto con eso pues tener una satisfacción también de tipo libidinoso. Pero hay esos diferenciadores, por supuesto. Muchos de ellos tienen sexualidades tergiversadas desde temprana edad. No necesariamente han sufrido abuso, pero sí estuvieron muy expuestos a situaciones sexuales que su cerebro a esa edad no comprendió y que tergiversó y que les generó como un bucle para poderlo, como en el adicto, replicar y repetir para sentir cierta satisfacción de tipo sexual. Gracias, doctor Belisario Betancur. Me voy con un comentario también ya final, profesor Esteban, con usted como antropólogo y quizá si tiene alguna conclusión de lo que pasa en las sociedades también con este tipo de personajes atroces que terminan surgiendo, y de la importancia tal vez incluso como sociedades de cambiar nuestra forma de leer estas atrocidades, porque no solamente basta con ese morbo permanente que hay en el público, sino que trascienda también a un tema de conciencia y de protección, por ejemplo, en este caso, hacia los más vulnerables, como lo son los niños y las niñas. Y así debe ser, y así debe ser. El fenómeno de los asesinos en serie, los pedófilos, la pederastia, están documentados en todas las sociedades. Desde las más tranquilas, donde hay menos índices de criminalidad, como Japón, por ejemplo, Suiza, Suecia, también hay personajes como estos. Lo que es terrible en Colombia es que nuestros personajes, que no deberían existir además, como Garavito, son más prolíficos
tienen penas mucho más débiles, aparecen muchas veces en la sociedad como algo que está allí, se hace chistes, se cree que simplemente es un monstruo, pero no realmente, como decía la doctora hace poco, están en todas partes. Lo que tenemos que hacer los colombianos y lo que tenemos que exigir a las autoridades es que por lo menos se adapten las legislaciones para casos como el de Garavito. Bien decía el profesor Belisario hace poco, hay un Garavito 2 prácticamente. Manuel Octavio Bermúdez está en la cárcel donde estaba Garavito vivo hace 3 días. Y ese señor Manuel Octavio Bermúdez en 2 años puede salir libre. Y acabó con la vida de por lo menos 27 niños. Y ya soltamos a uno, al monstruo de los Andes. Y pasan los años y no hay un proyecto de ley, no hay de alguna manera nada que pueda impedir que la legislación colombiana siga así, diseñada para ángeles, mientras vivimos a veces entre monstruos. Esteban toca un tema absolutamente clave y yo creo que el momento, la coyuntura nos permite tocarlo, aunque a muchos no les guste, y es... Miren, no tenemos leyes que sirvan para los niños, no tenemos esas herramientas importantes realmente de protección, de justicia, de reparación, de todo. Porque es que los niños no solamente es justicia, sino reparémoslos, si no fuimos capaces de defenderlos. Pero además brindemos protección, hagámoslo todo para evitar que pase. Sepamos elegir, ahorita hay unas elecciones que estamos esperando. Elegimos gente que ni siquiera pone en su discurso la palabra niños, por Dios. Esa es una realidad, porque la indolencia y la indiferencia con los niños va desde las casas. Esto no es un tema de que los niños tan bonitos, tan lindos, son de mamita y papito, allá verán. No, es un tema de todos, que los tenemos que poner en la agenda, que tenemos que respetar el artículo 44. Sepamos elegir a quienes no hablen de niños en sus discursos, a los políticos que no hablan de niños, pues ni siquiera los tengamos en cuenta, porque claramente ni siquiera van a decir nada de los niños. Fíjese lo que está pasando con el gobierno nacional. De hecho, Ana María, yo no sé si es cierto, pero hay un Twitter que parece ser que lo hizo el presidente Petro y lo borró, que entre otras yo miraba eso y yo decía esa publicación, yo decía, esto es cierto, y lo digo, y obviamente no voy a decir que con todo respeto, porque eso no merece respeto, pero ese trino, si lo hizo el presidente Gustavo Petro, no solamente es un trino abusivo con las víctimas de Garavito, no es solamente un trino de indolencia e indiferencia, sino es un trino de complicidad con los asquerosos zampones violadores y asesinos de niños. Porque este señor no celebró o no dijo, no se pronunció que Garavito se murió, sino dijo que Garavito por lo menos tuvo la oportunidad de reconocer sus errores, como si violar y asesinar niños fueran unos simples errores. Y también dijo que ese era el camino al paso del perdón social. Perdón, presidente, pero si eso lo escribió usted, no hacía abusivo con las víctimas, porque el perdón se las dan las víctimas, no lo da usted porque usted no fue el que sintió lo que sintieron las víctimas y las familias de los niños. Increíble. Pues así estamos cerrando este programa de La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Todavía incluso hay temas de investigación y es urgente que ojalá haya muchos ojos encima. Lo mencionaba antes de entrar al aire, Joana, y es que este sujeto no murió con una mano adelante y otra atrás, y que parece ser que tenía un dinerillo por ahí guardado y que valdría la pena precisamente que la justicia abra muy bien los ojos, que los colombianos le hagan una veeduría para saber también qué va a pasar con ese dinero, porque bien podría así ser parte de una reparación al menos simbólica para cada una de las víctimas, de las familias víctimas de estos asesinatos atroces que cometió. Agradezco enormemente a Joana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, que en paz descanse, defensora de los derechos de los niños y las niñas. Gracias, Ana María, por la invitación. Como siempre, tu programa, Cable Noticias, unos accionistas de la lucha por la defensa de los derechos de los niños, y sigamos protegiendo a nuestros niños y sigamos tratando de unirnos en función de enfrentar a los violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. Logremos la felicidad y el respeto pleno de los derechos de nuestros niños. El legado de Gilma Jiménez aquí está y va a seguir por muchos años más. Que así sea. Belisario Balbuena, psicólogo forense. Muchas gracias, doctor Balbuena. Sí, Anita, mil gracias. Mil gracias, doctora Joana, por compartir también este set. Claro que sí.
Y profesor Esteban Cruz, antropólogo y escritor, también ha sido un placer tenerlo acompañándonos aquí en este programa. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grandísimo a todos los que nos ven. Un abrazo y un abrazo también para nuestros televidentes. Efectivamente, numeral debate La Otra Cara en @CableNoticias, @LaOtraCaraCN. Así nos encuentran en las cuentas de X. Quédense en Cable Noticias, 100% noticias.